¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, espero que anden bien. Nos encontramos en una nueva clase de audiovisual. Hoy vamos a arrancar de una manera distinta, diría yo, porque nos vamos a ir un poquito más para atrás de lo habitual, ¿sí? En cuanto a lo que es el recorrido histórico. La idea es ir metiéndonos, en acuerdo con lo que nosotros veníamos viendo antes, la idea es ir metiéndonos también en la formación ya de un ciudadano importante, una ciudadana importante, dentro de un Estado que exige ciertas cuestiones laborales, ¿no? Que se va abriendo al mundo, que va mirando hacia lo que son los países anglosajones sobre todo, y que se va formando de acuerdo a este tipo de mercado, ¿no? Que es el que nos fueron imponiendo lentamente desde otros países. Entonces, la idea es empezar a ver ya un poco más el mecanismo, el funcionamiento en principio de lo que es el Estado, pero con un recorrido y un bagaje histórico que es sumamente necesario. Entonces ahí dentro de este estado en formación vamos a ir viendo cómo se va moldeando también la figura del trabajador y de la trabajadora, ¿sí? Cuando digo esto, choca un poco la idea, ¿no? Porque en realidad el trabajador y la trabajadora, el trabajador en mayor medida porque se consideraba que el hombre estaba más preparado, más apto para trabajar, ¿sí? Mientras la mujer tenía que caer en el desarrollo de un trabajo hoy reconocido que es el doméstico, ¿sí? La atención a los hijos, a las hijas, lavar, planchar, cocinar. Entonces había una figura, una mirada puesta sobre la mujer con muchos mandatos muy estructurantes que generaban de ella prácticamente un objeto de complemento, ¿no? Entonces teníamos dos miradas muy formadas por parte del Estado, el trabajador y la mujer, ¿sí? Entonces ahí hacemos como un quiebre también dentro de lo que es la formación del Estado. No es sino hasta la aparición también de los anarquistas y de los comunistas en cuanto a que se empieza a ver a la mujer de otra manera. Y después más adelante con Perón. Hay una frase que yo la voy a retomar en algún momento nuevamente que es de John William Cook, que fue un comunista de los tiempos de Perón y que después se alía al movimiento peronista y muchos lo han criticado. Pero lo que decía Cook era básicamente, acá el comunismo somos nosotros, ya él dentro del peronismo, porque decía que el peronismo había llegado al punto máximo de lo que el comunismo podía llegar en la Argentina, por todo lo que había realizado, ¿no? La redistribución del capital, como dice la marcha peronista, si es que fue así, que eso también es un objeto de análisis, que hay que pensarlo, hay que meditarlo, hay que poner en, los documentos a flor de piel en cuanto a lo que es la lectura y bueno, o los videos y después ahí empezar a sacar nuestras propias conclusiones de verdaderamente si hubo redistribución de capital o no. Yo tengo mi visión particular y no la voy a decir por el momento, ¿sí? Eh, entonces, todo ese marco de Estado tiene que ser analizado para entender también cómo se formó el trabajador. Yo digo, bueno, me voy al Estado conservador. Los privilegios para los trabajadores eran mínimos y para las trabajadoras ni hablar, ¿sí? Los condicionamientos que tenían. Ya vieron un poco que eso era parte de lo interesante de la película sobre Volten, ni Dios, ni patrón, ni marido. Ya vieron un poco cómo se trataba a la mujer que trabajaba, ¿no? Bueno, ahora también estamos viendo cómo el Estado iba moldeando esas figuras, ¿sí? Dentro de lo que era el ámbito laboral. Y si lo pensamos dentro del peronismo, entonces hay un antagonismo entre un Estado y el otro. Y en ese sentido, la mujer cobra un poco más de importancia, el hombre también empieza a adquirir beneficios y derechos muy importantes incluso en la actualidad. Entonces, ahí es donde viene a consideración esto de cómo el Estado también fue moldeando una figura del trabajador, porque cuando vinieron los anarquistas se agarraron la cabeza porque no esperaban tampoco la llegada de estas ideas y qué hacían con ellas, ¿no? Entonces, los canales de represión, que ahí viene esto de las sociedades disciplinarias y de control que hablábamos la otra vez, uno de esos canales, por ejemplo, había sido el penal de Ushuaia, en donde muchos anarquistas terminaban presos, ¿sí? Con el objetivo de sacárselos de encima, otro fue el manicomio. Entonces, en ese sentido, incluso en los 60, la leyenda de Tanguito, de Tango
de tango el músico de rock, que hay una película que es muy mala, por eso nunca la doy, pero quiero decir, él también terminó como parte de una avanzada estatal que generó de alguna manera meter a todos estos que pensaban distinto dentro de un recinto en donde se los pudiera controlar, en donde las ideas no salieran, ¿sí? Contexto de encierro. Para este tema que yo tenía por acá preparado, ¿sí? que es el inicio, que yo decía me viene un poquito más para atrás, Adam Smith decía que el descubrimiento de América había elevado el sistema mercantil a un grado de esplendor y gloria que de otro modo no hubiera alcanzado jamás. Sergio Bagu, el más formidable motor de la acumulación del capital mercantil europeo fue la esclavitud americana. A su vez, ese capital resultó la piedra fundamental sobre la cual se construyó el gigantesco capital industrial de los tiempos contemporáneos. Lo leo de vuelta, ¿sí? Según Sergio Bagu, el más formidable motor de acumulación del capital mercantil europeo fue la esclavitud americana. A su vez, ese capital resultó la piedra fundamental sobre la cual se construyó el gigantesco capital industrial de los tiempos contemporáneos. Es decir, que mientras Adam Smith, ¿sí? que es el padre del liberalismo, del libre mercado, de la mano invisible, ¿sí? decía que el descubrimiento de América había elevado el sistema mercantil a un gran esplendor, no es que se refería al sistema mercantil americano, se refería al sistema mercantil del mundo, en este caso el capitalismo, ¿sí? Y según Bagu, lo que está diciendo es, eso está bien, pero en detrimento de una explotación de trabajadores, una explotación de esclavos, que benefició, ¿sí? de alguna manera, el desarrollo europeo económicamente hablando, ¿no? Y por otro lado, estamos hablando de la extracción de los recursos naturales que se produjo por parte de las industrias europeas, que generaron de alguna manera, por supuesto con la connivencia con los estados americanos, ¿no? Generaron de alguna manera, por supuesto, el bienestar económico de esos países, mientras que, en este caso, nuestro territorio empezaba a decrecer, ¿sí? Pocas veces la Argentina se vio como una gran potencia económica, de hecho aún lo es, pero desde la biodiversidad. Pero hablando económicamente dentro de un mercado global, ¿sí? la Argentina pocas veces se vio como una potencia económica. Entonces, acá lo que está recuperando Eduardo Galeano, ¿sí? en el libro Las venas abiertas de América Latina, que lo recomiendo muchísimo, esto va desde el hallazgo de los europeos de parte de ellos hacia América hasta casi la actualidad, diría yo, porque es un libro muy, muy actual. El libro está escrito en los 60, ¿no? Pero la mirada es tan actual que cuando uno lo repasa y lo lee, tiene muchísimas cosas que se pueden entender en la actualidad de hoy, por eso digo es tan actual. Entonces ahí tenemos que entender, ¿sí? cómo el desarrollo de los estados americanos, en particular la Argentina, se vio siempre limitado por los poderes exteriores, ¿no? del capital. Y en ese mercado, ¿sí? en esa búsqueda de mercados, bueno, Simón Bolívar tenía alguna cuestión también que decía que no era posible llevar adelante un Estado si no se miraba a lo regional primero, es decir, ¿para qué estamos preparados para producir? ¿Qué estamos preparados para garantizar socialmente? ¿Qué estamos preparados para vender? Entonces, en cuanto uno entienda eso, en cuanto uno entienda lo regional, verdaderamente va a ser un país independiente, ¿no? Entonces, Bolívar, cuando instaura las repúblicas sucesivamente y van fallando, se da cuenta que el problema estaba realmente en la cuestión esta que tiene que ver con reconocer primero la identidad de un espacio geográfico y después sí lanzarse a decir independencia, ¿sí? e instalar una constitución. Por eso a la Argentina le llevó muchísimo tiempo instaurar una constitución, porque no encontraba un canal de identidad, ¿no? Y en cuanto lo encuentra, en cuanto se da cuenta de que, bueno, ahora sí vamos a formar Estado, con la Constitución, 1853, Urquiza presidente, sin embargo, tenía dos repúblicas, ¿sí? Entonces ahí viene esta cuestión de cuándo nos pusimos de acuerdo, que siempre está latente en todos lados, ¿no? ¿Cuándo nos pusimos de acuerdo? Bueno, en algún momento habrá pasado, ¿sí? Que yo me iría ya a Sarmiento, me iría hacia lo que era
el Estado conservador, pero la verdad es que ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿cómo formamos la figura del trabajador dentro de un Estado conservador que, como bien lo dice la palabra, se cierra, ¿sí?, al dominio de una clase oligárquica que poco mira a las clases más bajas? Entonces ahí viene la cuestión de análisis, ¿sí? El Estado conservador, que va a hacer grandes negociados con Europa, sobre todo con Inglaterra, empieza a mirar, ¿sí?, estos tipos de mercados como espacios que había que copiar, ¿no? Y en ese sentido también estaba pensando de qué manera podían instalar una forma de gobierno que no tuviera que lidiar con los intereses de las clases obreras, de las clases reaccionarias, de los llamados de atención por parte de las mujeres. Entonces, trataron de generar desde ese Estado conservador, 1880-1916, un Estado que regulara estas cuestiones. Por ejemplo, la participación ideológica. Desde el ámbito educacional, como ya lo vimos, se intentó generar una penetración ideológica que garantizara la producción de ideas, ¿sí? Bueno, todos los libros y todo lo que se analice, todo tiene que pasar, ¿sí?, por cuenta del Estado a homogeneizar ideas, ¿sí? Que el inmigrante piense como piensa el Estado argentino. Que el inmigrante se empiece a relacionar con los símbolos patrios, olvidando casi a su propia patria, que ahí viene la diferencia patria-nación. Que los argentinos que tienen ideas sin ton ni son empiecen a pensar también en la bandera argentina como, y cante el himno como. Entonces, de alguna manera se intentaba que toda la nación, todo el Estado, desde una penetración ideológica, logre, de alguna manera, establecer su parámetro de identidad. Después estaban los mecanismos de cooptación, ¿sí?, mediante los cuales el Estado intentaba, por medio de algunas cuestiones como la fuerza o como la parte de participación económica, trataban de generar también una homogeneidad entre todas las provincias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a partir de la instauración del Ejército Nacional, se va a dar, por ejemplo, un tipo de avance del Estado sobre todas las provincias. Entonces, trataban de mantenerse unidos desde ese lugar. Bueno, acá el Ejército Nacional manda sobre las provincias y la Guardia Nacional. Y por otro lado, el tipo de mecanismos en los cuales el Estado intenta ir para adelante, ideológicamente hablando, con aquellos gobernadores que por ahí se ponían del otro lado de la vereda. Entonces, desde un ámbito de fuerza intentaban sumarlo, ¿sí?, a ese gobernador, y si no lo podían sumar, lo intervenían. Es decir, mandaban a una persona que intervenía a la provincia con el aval del Estado y el ejército. Entonces, de esa manera, a ese gobernador se lo deponía y ponían a un gobernador más afín a los intereses de este tipo de Estado. ¿Quién va a liderar todo esto dentro de lo que era el Estado conservador? Julio Argentino Roca, el mismo que había hecho la campaña del desierto. Por lo cual, ya vemos cómo el Estado liberal, que es anterior al conservador, había tenido grandes problemas porque se querían sacar de encima a los indios. Entonces, cuando se hablaba de sublevaciones internas, no es que se hablaba solamente de López Jordán, que se sublevaba cada 2 minutos contra el Estado, ¿no?, sino que hablaban también de los problemas internos, la avanzada que tenía que hacer el Estado contra los indios. ¿Para qué? Para entonces sacarse de encima a todas estas personas, ¿sí?, a estos otros, sacárselos de encima, robarles las tierras en nombre del Estado y después vendérselas a capitales europeos y a capitales argentinos. Uno de esos capitales argentinos, ¿sí?, que siempre los nombro, los Anchorena, que vienen desde los tiempos de Rosas, ¿sí? Entonces vienen acumulando y acumulando y acumulando, ¿sí?, desde muchísimo tiempo atrás, tratando de generar, por supuesto, una amplitud de intereses. Entonces, que hoy esas familias sean familias de las más ricas, también hay que entenderlo dentro de un marco en el cual
se han habilitado los recursos naturales que antes les pertenecían a otros, que eran los indios que vivían, por ejemplo, en el sur, ¿sí? Como también los del norte. Se habilitan esas tierras, se habilitan esos bienes para que estas familias se empiecen a concentrar más. ¿Por qué? Porque el Estado conservador no miraba al trabajador, sino que miraba a las clases más acomodadas. Entonces acá viene un problema, que es el problema de los recursos naturales. ¿Quién detenta los recursos naturales? En 1866 se funda la Sociedad Rural Argentina, que es la misma que hace las ferias de la rural. La Sociedad Rural Argentina es la misma que se enoja cuando el gobierno le va a cobrar una retención, porque no solo este gobierno, el anterior también y el anterior. Lo que pasa es que el de Cristina había sido como con mucha más publicidad, porque la gente salió a batir cacerolas en la calle, ¿no? Sin entender en realidad, o mejor dicho, con algún error también de ese gobierno por cómo propuso la 125. Después el gobierno de Macri también le puso retenciones, pero nadie protestó. Y este gobierno también tiene como objetivo las retenciones al campo, ¿no? ¿Qué pasa acá? Que la sociedad rural, el gran reclamo, ahora voy a dar otro ejemplo distinto, la sociedad rural desde 1866 viene consolidando un poder que ya venía de antes, ¿sí? En detrimento de estas tierras fiscales que le fueron regalando a un precio muy bajo a estas clases más acomodadas, no al argentino y a la argentina que necesitaba una casa para vivir, una tierra para vivir, una tierra para construir. Se las daban a estas clases que después hicieron de esos campos una sobreexplotación para vender, por supuesto, al mercado internacional, ¿sí? Para exportar. Entonces acá el problema de la sociedad rural es que de 1866 viene controlando, viene generando un poder mucho más amplio, ¿sí? Con estas tierras que fueron de alguna manera regaladas, y que nos encontramos en la actualidad, creo que fue el año pasado, cuando Jóvenes por el Clima va y levanta las pancartas en medio de una pista, ¿sí? de la rural, y los diarios y la gente y los canales de televisión estaban efervescentes, y todos se preguntaban, pero ¿cómo estos chicos inconscientes? Miren lo que están haciendo. La inconsciencia en realidad partió en 1866, cuando empezaron a concentrar el poder de todas esas tierras, de todo ese dominio económico, de todos nuestros recursos naturales, ¿sí? Y que lo fueron asimilando y lo fueron haciendo producir mucho más cada año, ¿sí? A cada año que pasaba. Y las grandes concesiones, sobre todo, vienen después de la campaña del desierto, ¿sí? Entonces, cuando decimos la campaña del desierto, no estamos hablando solamente de la matanza de indios, que ya de por sí es una atrocidad, un genocidio, un desastre, una locura. También estamos hablando de las tierras que le sacan, y también estamos hablando de a quiénes se las dieron. Entonces, ¿cuál es la construcción del Estado conservador? Pone a trabajar las tierras a personas que por ahí no tenían vivienda y están cobrando 2 mangos, ¿sí? De salario para trabajar tierras que fueron quitadas a otros, explotadas por grandes familias, con venta hacia el exterior, en cuanto a que la acumulación del capital no se reinvertía en la Argentina, ¿sí? Sino que se quedaba en los bolsillos de ellos. Y muchos de estos, por eso Sarmiento va a decir también la oligarquía con olor a bosta, porque no invertía, o sea, no era un capital productivo para la Argentina, era un capital de acumulación. Ganaban dinero, compraban más casas, eran más ostentosos, más ornamentación, ¿sí? Entonces, por eso Sarmiento ve esto también. Sarmiento habló mucho del capitalismo responsable. Es muy interesante la mirada de Sarmiento. Sarmiento es un cabrón, un tipo que tiene un pensamiento bastante controvertido respecto de justamente los indígenas, pero también tiene algunas cosas respecto de la oligarquía que dice que son grandiosas. Entonces ahí este Estado lo que está haciendo de alguna manera es limitar el poder de las clases obreras, el poder de las clases trabajadoras, y generando sí la expansión de las clases más oligárquicas. En un sistema electoral de partidos políticos sobre todo, en donde el PAN, Partido Autonomista Nacional, era el dominante, ¿sí? Entonces,
cuando hablamos de las luchas sociales que respondían al Estado conservador, primero entonces también tenemos que hablar de una violencia y un intento de cooptación de distintas maneras por parte del Estado, que hacía que estas clases terminen reaccionando, ¿no? Cada vez nos oprimen más y estos tipos están llenando los bolsillos. Cuando vienen los europeos anarquistas y comunistas fue como que el argentino encendió la mecha que necesitaba encender, ¿sí? Y ahí vienen las grandes discusiones también en cuanto a las luchas sociales. Volviendo un poco a la actualidad, ¿por qué decía lo de la sociedad rural? Porque bueno, cuando aparecen los jóvenes por el clima, los diarios estaban a pleno, ¿no? Y el reclamo pasaba por otro lado. El reclamo era lo mismo que estoy explicando yo ahora. Desde los documentos históricos, desde Galeano, desde Oslak, desde los cuadros, ¿sí? Esto es la historia de la Argentina. El negacionismo es el problema, ¿sí? Genera después la reacción, porque cuando no escuchan, aparece entonces la reacción en masa, ¿sí? Bueno, esa vuelta me acuerdo que fue... Bueno, se me había cortado el video, ¿sí? Pero que redondeando, porque me está avisando entonces que me estoy excediendo en lo que estoy en lo que estoy grabando, cantidad de tiempo. Redondeando, entonces el reclamo, ¿sí? Habían sido bastante malos los medios de comunicación con respecto a los jóvenes y las jóvenes que habían ido a protestar a la rural, porque había una lectura unipartidista, si se quiere, unilateral, unitodo, en donde no se tenía presente el verdadero reclamo de la cuestión. Han sobreexplotado durante muchísimo tiempo los recursos naturales que son parte de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas a un ambiente limpio y saludable. Estas tierras, estas grandes tierras, estos grandes lugares detentados por estas clases que vienen desde la oligarquía del Estado conservador, son los mismos que con el agrotóxico nos vienen vendiendo el humo de que nos alimentamos mejor y mucho más y la vegetación crece más, el cultivo crece más. Bueno, crecerá más, pero nos envenenamos más también, ¿sí? Entonces esto de que dice la Constitución de que tenemos que tener el derecho a un ambiente saludable, ¿dónde nos queda? En eso también el Estado tiene que garantizar nuestro propio bienestar, ¿sí? Bueno, eso a cuento de que estamos hablando de la formación dentro del Estado de ya el trabajador, con una mirada bastante segregatoria por parte del Estado conservador, 1880-1916, insisto, ¿sí? Entonces, en esa mirada segregatoria, el trabajador y la trabajadora, sobre todo la mujer, queda muy marginado todo, ¿no? Y muy marginada la mujer sobre todos los puntos de vista. ¿Por qué? Porque aparte había un ideario de la mujer como la que tiene que dedicarse en la casa, ¿sí? Porque es su deber trabajar en la casa, pero no ser reconocida como trabajadora, ¿sí? Y las que tenían que salir a trabajar sufrían todo tipo de acoso. Y los hombres sufrían otro tipo de situación, que era la sobreexplotación, por supuesto, de su cuerpo en producción para capitales, ¿sí? Mucho más grandes. Entonces ahí cuando se organizan las revoluciones de trabajadores, por supuesto van a ser muy reprimidas. Y después vamos a empezar a ver entonces en el marco de este tipo de Estado las luchas sociales que hoy hice como una especie de resumen, pero que son luchas sumamente necesarias para la historia y esto de conseguir derechos, ¿no? Y por otro lado, la figura de los sindicatos que empieza a tomar una fuerza bastante importante hasta que con el peronismo fluye, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo grande, espero haber sido claro, y cualquier duda me van consultando. Les voy a dejar como final de la clase la lectura de lo que pasó en la sociedad rural el año pasado. Un abrazo grande.